Electrodinámica. La corriente eléctrica es el fenómeno que consiste en el movimiento de partículas cargadas en una misma dirección. En un conductor aislado se dice que la corriente eléctrica es nula. En la figura se observan partículas cargadas desplazándose por un conductor eléctrico en una misma dirección debido a que se le está aplicando un voltaje a los extremos de este conductor eléctrico. Este delta de V representa la diferencia de potencial eléctrico. En los metales, la corriente eléctrica está constituida por los electrones libres. En los electrolitos, los portadores de carga son los iones positivos y los iones negativos, átomos o moléculas libres cargadas, y en los semiconductores, por los electrones y huecos o vacancias positivas de electrones. Existen dos clases de corriente eléctrica. Tenemos la corriente continua, que es aquella que fluye en un solo sentido dentro de un circuito. Convencionalmente sale del polo positivo, pasa por el conductor eléctrico y llega finalmente al polo negativo. La corriente continua la encontramos en las pilas o en las baterías. Tenemos también la corriente alterna, que es aquella que cambia de sentido periódicamente, es decir, oscila en el circuito. Como ejemplo, tenemos la corriente eléctrica producida por las centrales hidroeléctricas, oscila a razón de 60 ciclos por segundo o 60 Hz. Si utilizáramos la ley de Ohm para corriente continua, en los libros aparece la siguiente fórmula: E es igual a I multiplicado por R, en donde E viene a ser la fuerza electromotriz de la pila o batería, y esta se da en voltios. Y cuando se trabaja con corriente alterna, se usa la siguiente fórmula: B es igual a I multiplicado por R, en donde B viene a ser la tensión eléctrica o potencial eléctrico, que se da también en voltios. En ambas fórmulas, I representa la intensidad de corriente eléctrica, que debe estar en amperios, y R viene a ser la resistencia eléctrica, que se da en ohmios. La intensidad de corriente eléctrica se define como la cantidad de carga eléctrica que atraviesa la sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. Entonces ahí en pantalla aparece la fórmula: I es igual a Q dividido entre el tiempo T. Hay que aclarar que aquí se va a trabajar en el Sistema Internacional de Unidades, en donde I se da en amperios, Q en coulomb y el tiempo en segundos. En la fórmula, I viene a ser la intensidad de corriente eléctrica, Q es la cantidad de carga eléctrica, que se da en coulomb, y T viene a ser el tiempo en segundos. Además, la carga eléctrica se puede calcular de la siguiente manera: como Q es igual a N multiplicado por E, con un signo negativo en la parte superior, es solamente un símbolo, en donde N viene a ser el número de electrones, la letra E con el signo negativo en la parte superior me representa la carga eléctrica de un electrón, que es necesario memorizarla. Es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Diferencia de potencial y fuerza electromotriz. Toda fuente de corriente eléctrica posee una resistencia interna R minúscula. Por ejemplo, una pila. En la gráfica mostramos su resistencia interna, le ponemos R minúscula. Esta pila tiene
una fuerza electromotriz igual a E, que se da en voltios, se ve un circuito elemental en donde se está alimentando a una resistencia externa R mayúscula, a la cual se le ha aplicado una diferencia de potencial delta dB. La energía proporcionada por la fuente por unidad de tiempo debe ser igual a la energía consumida o disipada en el circuito por unidad de tiempo. En otras palabras, la potencia producida por la pila o la batería es igual a la potencia consumida por la resistencia interna de la pila R minúscula más la potencia consumida por la resistencia externa R mayúscula. Resolviendo esta ecuación, al final se obtiene que delta dB, que es la diferencia de potencial, va a ser igual a la fuerza electromotriz de la pila o batería menos la intensidad de corriente I por la resistencia interna de la pila R minúscula. Delta dB en la gráfica va a ser igual a I multiplicado por la resistencia externa. Si la fuente se considera ideal, el R minúscula sería 0. Entonces obtenemos que la diferencia de potencial delta dB es igual a la fuerza electromotriz de la pila o la batería. Resistencia eléctrica. En general, todo conductor ofrece una posición al paso de la corriente eléctrica. La medida de este efecto se conoce como resistencia eléctrica. Cuanto más resistivo es un conductor, requiere mayor voltaje para producir una unidad de corriente. Para un cable eléctrico, la resistencia se calcula con la fórmula que aparece en pantalla. R va a ser igual a la resistividad multiplicado por L, que es la longitud del cable, dividido entre el área de la sección transversal. Vamos a tener resistencias en serie. Se coloca uno a continuación de otra, de tal modo que por todas pasen la misma corriente I. Se cumple entonces en la gráfica que por todas las resistencias R1, R2, R3 va a haber la misma intensidad de corriente I. También se cumple que la suma de los voltajes V1 más V2 más V3 va a ser igual al voltaje total o el voltaje equivalente. Para hallar la resistencia equivalente se suma R1 más R2 más R3. Cuando las resistencias están en paralelo, se conectan de modo que la diferencia de potencial sea la misma para todas, uniendo entre sí los extremos comunes. En la gráfica se ha colocado resistencias en paralelo y se cumple que las intensidades de corriente I1 más I2 más I3 va a ser igual a la intensidad de corriente equivalente. Por ejemplo, si ingresa una corriente I a este circuito, esta corriente I se divide en tres, I1, I2, I3. Y cuando sale, nuevamente vuelve a ser I. Para hallar la resistencia equivalente, se suman las inversas. La inversa de la resistencia equivalente es igual a la inversa de R1 más la inversa de R2 más la inversa de R3. Siempre es bueno tener en cuenta de que cuando las resistencias están en paralelo, todas tienen el mismo voltaje. En algunos problemas se va a usar la ley de Ohm. Ohm descubrió en 1827 que la diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor es directamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica que fluye por el mismo. Entonces, delta dB va a ser igual a I multiplicado por R. Las leyes de Kirchhoff se aplican para los nudos y para las mallas. Para los nudos, las intensidades de corriente eléctrica que llegan a un nudo es igual a la suma de las que salen del mismo nudo. Para las mallas, la suma de las fuerzas electromotrices, en este caso simbolizado por la letra E, es igual a la suma de la caída de potencial I por R.
en la misma malla. De aquí se obtiene pues que la sumatoria de voltajes es igual a 0. Problema número 1 de electrodinámica. Nos piden calcular el número de electrones que atraviesa la sección transversal de un conductor en un segundo. Debemos saber a cuánto equivale la carga eléctrica de un electrón. Este es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Nos dicen que la intensidad de corriente eléctrica es de 1 amperio. Para este problema usamos la siguiente fórmula. N, el número de electrones, va a ser igual a I multiplicado por el tiempo t dividido entre la carga eléctrica de un electrón. I es igual a 1 amperio, el tiempo es igual a 1 segundo, todo dividido entre la carga eléctrica de un electrón, que sería 16 entre 10 por 10 a la menos 19 coulomb. Como coulomb, simbolizado por la letra C, es igual a amperio por segundo, podemos simplificar. En el numerador tenemos amperio por segundo con coulomb, que aparece en el denominador. Eso quiere decir que se eliminan las unidades. N, su mismo nombre lo dice, va a ser un número sin unidades. Simplificamos 16, simplificamos el 10, le sacamos mitad, va a quedar 8 dividido entre 5. Luego aplicamos producto de medios, producto de extremos, el número 5 pasa al numerador, el 8 se queda en el denominador, vamos a tener 5 octavos, el 10 a la menos 19 pasa al numerador con exponente positivo, 10 elevado a la 19. Dividiendo 5 entre 8 es igual a 0,625, todo multiplicado por 10 a la 19. Como en las claves aparecen números enteros, desplazamos la coma 3 espacios y vamos a tener que el número de electrones es igual a 625 por 10 a la 16. La clave sería la alternativa E. Problema número 2 de electrodinámica. Por un conductor metálico circulan electrones y la cantidad de electrones nos dicen que es 25 por 10 a la 19 electrones en un intervalo de 40 segundos. Nos piden hallar el valor de I. Para este problema I va a ser igual a N multiplicado por la carga eléctrica de un electrón dividido entre el tiempo. N, el número de electrones, es igual a 25 por 10 a la 19 y la carga eléctrica de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Todo se divide entre el tiempo, que es 40 segundos. 10 a la 19 con 10 a la menos 19 nos va a dar 10 a la 0, eso sería 1. Y 25 por 1,6, eso sería 40. En el numerador vamos a tener 40 y en el denominador 40. La intensidad de corriente eléctrica se va a dar en amperios. Entonces, dividiendo al final obtenemos que la intensidad I es igual a 1 amperio. La clave sería la alternativa A. Problema número 3 de electrodinámica. En un fluorescente se transportan 25 coulomb de iones positivos desde A hasta B y simultáneamente 15 coulomb de iones negativos desde B hasta A. Vamos a hallar la intensidad de corriente eléctrica, que es igual a la carga total dividida entre el tiempo. La carga total es la suma de las cargas positivas más las cargas negativas. Todo esto va a quedar dividido entre el tiempo. Las cargas positivas es igual a 25 coulomb más las cargas negativas, que es 15 coulomb. Todo se divide entre el tiempo, que es 8 segundos. En el numerador nos va a quedar 40 y en el denominador 8. Las unidades se dan aquí en amperios. Entonces la intensidad de corriente eléctrica sería igual a 5 amperios
y la dirección de la corriente es hacia la derecha, desde A hasta B, debido a que hay mayor cantidad de cargas positivas. La clave sería la alternativa C. Pilas o baterías en serie y en paralelo. Si tuviéramos dos pilas y las conectamos en serie, una detrás de otra, tal como aparece en la pantalla, la corriente de estas pilas circularía de menos a más hacia la derecha. Como tienen la misma dirección, los voltajes de estas pilas se suman y la resistencia R estaría consumiendo un voltaje total que es igual a 2C. En cambio, si se conectan las pilas en paralelo, como figura en pantalla, las corrientes circulan acá en la misma dirección, hacia la derecha. Para hallar el voltaje que consume la resistencia, en este caso se aplica promedio aritmético. Los voltajes de las pilas, E más E, esa es la fuerza electromotriz de cada pila, se divide entre el número de pilas, que es 2, y se obtiene que el voltaje total consumido por la resistencia es igual a E. Es como si estuviera trabajando una sola pila. Entonces, para el problema número 4 de electrodinámica, aplicamos esta noción. Tenemos baterías conectadas en serie. La batería de 7 voltios tiene una corriente que se dirige de menos a más hacia la izquierda. La otra batería de 4 voltios, la corriente va de menos a más hacia la derecha. Y en la batería de 10 voltios, la corriente circula de menos a más hacia la izquierda. Se suman los voltajes de las corrientes que tengan la misma dirección. Entonces, el voltaje que hay entre P y Q va a ser igual a 7 voltios más 10 voltios y le restamos la batería cuya corriente está en sentido contrario, sería 4 voltios. Todo esto nos da 13 voltios, la clave sería la alternativa B. Problema número 5 de electrodinámica. En la gráfica, simbólicamente, aparecen 10 baterías. Se grafica la dirección de las corrientes. La corriente circula de menos a más, la línea más corta es el polo negativo, la línea más larga es el polo positivo. La primera batería, su corriente está dirigida hacia el lado izquierdo. En cambio, las demás baterías, sus corrientes van a estar dirigidas hacia el lado derecho, tal como se está graficando en la pantalla. Se deben eliminar las corrientes que tienen sentidos contrarios. Entonces eliminamos la primera batería con la última batería. En la parte superior aparecen 3 baterías conectadas en paralelo. El voltaje equivalente acá sería igual a E. Entonces en la parte superior vamos a tener E más E más E, eso nos da 3E. Igualmente en la parte inferior, E más E más E, vamos a tener 3E. Podemos cambiar la gráfica por lo que aparece en pantalla ahora. Tenemos ahora 2 baterías en paralelo cuya fuerza electromotriz es igual a 3E. El voltaje equivalente aquí sería 3E. Entonces, como nos piden hallar la fuerza electromotriz equivalente entre A y B, eso sería igual a 3E. Como E es igual a 6 voltios, 13 sería igual a 18 voltios. La clave sería la alternativa E. Problema número 6 de electrodinámica. Nos piden calcular la resistencia de un cable de cobre de 10 metros de longitud. Apuntamos datos. L va a ser igual a 10 metros, que tiene un área de su sección transversal igual a 0,02 metros cúbicos. En notación científica esto se escribe como 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Usamos la fórmula
para la resistencia de un cable eléctrico, esto va a ser igual a la resistividad del cable multiplicado por la longitud del cable L dividido entre el área de la sección transversal. R va a ser igual a 1,7 por 10 a la menos 8. Esto nos dan como dato, es la resistividad del cable de cobre. L es igual a 10 metros, dividido entre el área de la sección transversal, que es 2 por 10 a la menos 3. Multiplicamos 1,7 por 10, eso nos da 17. Dividido entre 2 nos queda 8,5. El 10 a la menos 3 pasa al numerador con signo positivo, y multiplicando con el 10 a la menos 8 nos queda 10 a la menos 5. Entonces la resistencia sería igual a 8,5 por 10 a la menos 5 ohmios. La clave es la alternativa A. Problema número 7 de electrodinámica. Tenemos una gráfica en donde aparecen 10 resistencias iguales. Cada resistencia es igual a 14 ohmios. Primero, identificamos aquellas resistencias que están en serie, se van a sumar. En la pantalla se está señalando las resistencias que están en serie. Esta gráfica se puede cambiar por otra equivalente, como aparece en pantalla. Se han sumado las resistencias en serie y ahora tenemos 2R en los extremos. Y observamos que hay dos acoplamientos en paralelo que son iguales. Basta con hacer el cálculo para uno de ellos, se va a obtener la misma resistencia equivalente para el otro acoplamiento. La inversa de la resistencia equivalente va a ser igual a la inversa de una de las resistencias, que es 2R, sería 1 sobre 2R, más la inversa de la otra resistencia, más la inversa de la otra resistencia. Multiplicando por 2 al numerador y al denominador, este es un artificio matemático para que todo quede convertido en quebrados homogéneos. Podemos sumar ahora fácilmente estos quebrados homogéneos, obteniendo 5 entre 2R. Invirtiendo, la resistencia equivalente va a ser igual a 2R dividido entre 5. Y el mismo valor se va a obtener al otro extremo. La resistencia equivalente también va a ser igual a 2R quintos. Se puede hacer ahora otra gráfica equivalente a la anterior. Tenemos 2R quintos más 2R quintos. Estas resistencias están en serie, entonces las sumamos. Y en la parte inferior solamente tenemos 2R. Hacemos otra gráfica equivalente. Vamos a tener en la parte superior una resistencia que es igual a 4R quintos y en la parte inferior 2R. Estas resistencias están acopladas en paralelo. Entonces, para hallar la resistencia total entre X y Y, aplicamos la fórmula. La inversa de la resistencia total es igual a 5 entre 4R, es la inversa de la resistencia que está en la parte superior, más 1 entre 2R. Aplicamos artificio matemático, multiplicamos por 2 al numerador y por 2 al denominador, quedando 4R en el denominador, y sumamos. Vamos a tener 7 dividido entre 4R. Invirtiendo, la resistencia total va a ser igual a 4R dividido entre 7. Como R es igual a 14 ohmios, reemplazamos, vamos a tener 4 por 14 ohmios dividido entre 7, y eso nos da 8 ohmios.
La clave para este problema sería la alternativa A. Problema número 8 de electrodinámica. En la gráfica no se sabe qué resistencias están en serie ni qué resistencias están en paralelo. Entonces aplicamos la ley de puntos. Esta ley nos dice que a los extremos de cada puente se debe colocar la misma letra. Un puente viene a ser un cable eléctrico en donde no hay ninguna resistencia eléctrica, como figura en la pantalla. Tenemos 3 puentes. En el primer puente, a sus extremos, colocamos la misma letra A minúscula para saber que va unido al borne A mayúscula. A los extremos del otro puente le colocamos la letra C minúscula y al extremo del tercer puente, a ambos extremos le colocamos la letra B minúscula para saber que va unido al borne B mayúscula. Con 3 puntos podemos formar un triángulo. El punto A minúscula va unido a A mayúscula, B minúscula va unido a B mayúscula y el punto C lo colocamos en la parte superior. Ordenamos. La resistencia de 7 ohmios que está entre A y C, igual lo debemos colocar en la parte inferior entre A y C. Igualmente la otra resistencia que vale 7 ohmios está entre A y C. Debemos notar que la resistencia que vale 8 ohmios está entre los puntos A y B en la gráfica superior. Igualmente en la gráfica inferior se debe colocar esta resistencia entre A y B. La resistencia de 9 ohmios está entre B y C. Y la última resistencia, que también es de 9 ohmios, debe estar entre B y C. Entonces, hemos ordenado las resistencias y le hemos colocado entre los puntos según indica la gráfica inicial. Notamos acoplamientos en paralelo. Hay 2 resistencias iguales a 7. Cuando las resistencias en paralelo son 2 y son iguales, la resistencia equivalente va a ser igual a la mitad de 7, sería 3,5, y lo demostramos con la fórmula. La inversa de la resistencia equivalente sería igual a la inversa de 7 más la inversa de 7. Sumando vamos a tener 2 entre 7. Invirtiendo, la resistencia equivalente sería 7 medios, y eso es la mitad de 7. Sería entonces 3,5. Igualmente, para el otro acoplamiento en paralelo, la resistencia equivalente aquí va a ser la mitad de 9. Y la mitad de 9 es 4,5. Lo demostramos usando la fórmula. La inversa de la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 9 más 1 sobre 9. Sumando nos da 2 sobre 9. Invirtiendo, vamos a tener que la resistencia equivalente es igual a 9 medios. Esto es la mitad, pues, de 9. Esta gráfica se puede reemplazar por un equivalente. En la parte superior vamos a tener 2 resistencias en serie. Una de ellas es igual a 3,5 ohmios. La otra va a tener un valor de 4,5 ohmios. Y en la parte inferior, entre A y B, queda la resistencia de 8 ohmios. Sumamos las resistencias que están en serie, 3,5 más 4,5, eso nos va a dar 8 ohmios. Hacemos otra gráfica equivalente a la anterior. Vamos a tener solamente 2 resistencias. En la parte superior, 8 ohmios.
y en la parte inferior 8 ohmios. Si dos resistencias iguales están en paralelo, la resistencia equivalente en este caso sería la mitad de 8. Y la mitad de 8 sería pues 4 ohmios. Decimos entonces que la resistencia total entre el borne A mayúscula y el borne B mayúscula es igual a 4 ohmios. La clave sería la alternativa C. Problema número 9 de electrodinámica. Nos piden hallar la lectura del amperímetro. Hay una fuente de energía E. La línea más corta es el polo negativo, la línea más larga es el polo positivo. Entonces la corriente va a circular acá hacia la derecha. En el circuito tenemos que la corriente circula en sentido horario. Las resistencias están colocadas en serie, ya que la corriente va a pasar directamente de una resistencia a la otra. El amperímetro lee la intensidad de corriente eléctrica. Entonces aquí lo que tenemos que calcular es el valor de I. Usando la ley de Ohm, I es igual a la fuerza electromotriz de la batería dividido entre la resistencia total. Como la fuerza electromotriz de la batería es 12 voltios, reemplazamos en la ecuación, vamos a tener 12 voltios dividido entre la suma de las resistencias, que sería 1 más 2 ohmios. Operando vamos a tener 12 entre 3, 4 amperios. Eso es lo que está marcando el amperímetro. La clave sería la alternativa D. Problema número 10 de electrodinámica. Tenemos tres resistencias en serie, una pila o una batería que está alimentando este circuito. La corriente circula de menos a más, según lo que se indica la gráfica. La corriente va a circular en este circuito en sentido horario. Como estas resistencias están en serie, por cada una va a pasar la misma intensidad I. Si están en serie, estas resistencias se van a sumar para hallar la resistencia equivalente o la resistencia total. Se ha colocado un voltímetro a los extremos de la resistencia de 0,5 ohmios y nos indica una diferencia de potencial que es igual a 1,5 voltios. Este dato nos va a permitir calcular el valor de I usando la ley de Ohm. I es igual al voltaje E, que es la fuerza electromotriz que está consumiendo esta resistencia, dividido entre la resistencia que es 0,5 ohmios. El valor de I va a ser igual a 1,5, que es lo que indica el voltímetro, entre 0,5, eso nos da 3 amperios. Esta es la intensidad de corriente eléctrica que está circulando por el circuito. Ahora, para hallar la fuerza electromotriz de la pila o la batería, usamos la ley de Ohm en todo el circuito. El voltaje de la pila va a ser igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia total. Reemplazando datos, tenemos que el voltaje de la pila o la fuerza electromotriz de la pila va a ser igual a la intensidad, que es igual a 3, todo multiplicado por la suma de las resistencias, que es 0,2 más 0,3 más 0,5. La suma de todo esto da 1 y 1 por 3, eso nos da 3 voltios. La clave sería la alternativa A. Problema número 12 de de, 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 En el circuito mostrado
vamos a calcular la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia de 12 ohmios. Entonces solamente nos va a interesar la malla en donde aparece esta resistencia que se está sombreando de color celeste. Aparecen dos baterías, una de 4 voltios, otra de 2 voltios, y graficamos la dirección de las corrientes de estas baterías. Tienen la misma dirección como se ve en la pantalla. La corriente circula de menos a más, la línea más corta es el polo negativo, la línea más larga es el polo positivo. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica que pasa por la resistencia de 12 ohmios la vamos a hallar con la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el valor de I es igual a la fuerza electromotriz total o el voltaje total dividido entre la resistencia. En la gráfica, como se tienen dos baterías y las corrientes tienen la misma dirección, se suman 4 voltios más 2 voltios en el numerador. Y en el denominador, la resistencia es igual a 12 ohmios. Sumando, vamos a tener 6 entre 12 y simplificando nos queda 1/2 de amperio. El valor de I entonces sería igual a 0,5 amperios. La clave sería la alternativa D. Una nota importante. Si nos pidieran calcular la intensidad de corriente eléctrica que pasa por la otra resistencia de 7 ohmios, que está en la otra malla, entonces aquí nuevamente aplicamos la ley de Ohm, como en el caso anterior, y tenemos que graficar la dirección de la corriente eléctrica. Ahora se tienen dos baterías, una de 4 voltios y otra de 10 voltios, y vemos en la gráfica que la dirección de estas corrientes tienen el mismo sentido antihorario en este caso. Para hallar el valor de I en esta malla, usamos la ley de Ohm. Va a ser igual al voltaje total dividido entre la resistencia. En esta malla, el voltaje total sería 4 voltios más 10 voltios, dividido entre la resistencia, que es igual a 7 ohmios. Entonces vamos a tener 14 entre 7 y eso nos da 2 amperios. Esta sería entonces la intensidad de corriente eléctrica que está circulando por la otra malla. Problema número 13 de electrodinámica. En el circuito vamos a hallar la lectura del amperímetro simbolizado por la letra A mayúscula. La resistencia, que es igual a 1,8 ohmios, lo pasamos a fracción, sería igual a 9 quintos de ohmio. La corriente circula de menos a más, hay una batería de 12 voltios, entonces la línea más corta es el polo negativo, la línea más larga es el polo positivo. La corriente va a circular acá en sentido antihorario. Tenemos la corriente I que ingresa a un circuito en donde aparecen dos resistencias en paralelo. Esta corriente I se divide en dos, I1, I2, y cuando sale nuevamente vuelve a ser I. Se cumple aquí pues que la suma de I1 más I2 va a ser igual a I. En las resistencias que están en paralelo, hallamos la resistencia equivalente. Aplicamos la fórmula. La inversa de la resistencia equivalente va a ser igual a la inversa de 3, que es 1/3, más la inversa de 2, que es 1/2. Resolviendo quebrados, vamos a tener que esto es igual a 5/6. En el numerador va la suma de 3 más 2 y en el denominador va el producto de 3 por 2. Invirtiendo, la resistencia equivalente aquí sería de 6 quintos de ohmio. Ahora, esta gráfica se reemplaza por otra equivalente. Lo que nos interesa en estos momentos es calcular el valor de I. Graficamos nuevamente la dirección de la corriente eléctrica, es en sentido
antihorario. Ahora notamos que hay dos resistencias que están conectadas en serie. Entonces vamos a tener que sumar estas resistencias y aplicando la ley de Ohm calculamos el valor de I. I va a ser igual al voltaje total o la fuerza electromotriz de la batería dividido entre la resistencia total. El voltaje de la batería tenemos que es igual a 12 voltios y en el denominador vamos a tener 9 quintos más 6 quintos de ohmio. 9 quintos más 6 quintos, eso nos va a dar 15 quintos y eso es igual a 3 ohmios en el denominador. Luego dividiendo 2 entre 3 obtenemos que el valor de I es de 4 amperios. Ahora volvemos a la gráfica inicial en donde sabemos que el valor de I es de 4 amperios. Este I ingresa al circuito en donde aparecen dos resistencias en paralelo. Se divide en I1 e I2 y vuelve a salir I, que es igual a 4 amperios. La lectura del amperímetro, el amperímetro lo que va a leer es el valor de I2, entonces hay que calcular I2. Se cumple que I es igual a I1 más I2. Como I es igual a 4 amperios, despejamos, I1 va a ser igual a 4 menos I2. Cuando las resistencias están en paralelo, se cumple que sus voltajes son iguales. Entonces, el voltaje consumido por la resistencia de 3 ohmios va a ser igual al voltaje consumido por la resistencia de 2 ohmios. E1 es igual a E2. En otras palabras, la fuerza electromotriz 1 es igual a la fuerza electromotriz E2. Por la ley de Ohm, tenemos R1 multiplicado por I1 en el primer miembro y en el segundo miembro R2 multiplicado por I2. R1 sería 3 ohmios. En lugar de I1 ponemos su equivalente, que es 4 menos I2. Y todo esto va a ser igual a R2, que es igual a 2 ohmios multiplicado por I2. Operando en el primer miembro tenemos 12 menos 3 I2. Esto va a ser igual a 2 I2. Despejando se obtiene que I2 va a ser igual a 12 entre 5. Y esto es igual a 2,4 amperios. Entonces, esto es lo que está marcando el amperímetro. En este problema la clave sería la alternativa A.